Bueno, pues os voy a explicar el tema 3 de electrónica digital, al que llamé multiplexores, decodificadores y más. Entonces, primero lo que hago en el tema es pues un poco introducir, ¿no?, lo que vamos a ver. Que vamos a ver pues básicamente diferentes tipos de módulos combinacionales básicos. Esto básicamente son circuitos integrados que están compuestos por un conjunto de puertas lógicas y realizan una función determinada, ¿vale? Y el motivo por el que existen es porque estos circuitos, digamos que realizan, o la función que realizan ese conjunto de puertas lógicas, pues son muy útiles. Entonces, claro, dicen, pues en vez de obligar a las personas a construir con puertas lógicas este circuito cada vez que necesitan pues esto, pues vamos a construir ya circuitos integrados que hacen pues una determinada función. Ahora los veremos. Normalmente van entre 10 y 100 puertas y, y bueno, decir que en este caso seguimos viendo circuitos combinacionales. Recordad que los circuitos combinacionales son aquellos en los que la salida depende únicamente del valor de las entradas que hay en ese momento, mientras que los circuitos secuenciales, que los veremos en el siguiente tema, son aquellos circuitos en los que la salida dependerá del valor de las entradas que hay en ese momento y también de los valores que tuvo la salida anteriormente. Es decir, los secuenciales tienen memoria, los combinacionales no. El ejemplo que pusimos en clase es, por ejemplo, pues imaginaos una persiana que tiene un motor y que tiene pues un pulsador, y yo pues si le doy al pulsador la persiana sube y si suelto el pulsador la persiana deja de subir. Eso es un circuito combinacional. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del motor depende única y exclusivamente del valor de la entrada en ese momento. Si el pulsador está pulsado, el motor funciona, y si no, no. Ahora bien, imaginaos que yo cambio el sistema y tengo dos botones, uno de marcha y uno de paro. Entonces yo le doy a la persiana, le doy al botón de marcha. O sea, bueno, primero, la persiana está parada, entonces no se pulsa. Quiero que no se pulsa ningún pulsador, ¿no? Está parada, está en reposo. Ahora le doy al botón de marcha y suelto. Y la persiana, aunque haya soltado, funciona. Se sigue moviendo. ¿Hasta qué? Hasta que yo le dé al botón de paro. Y quedará parada. Si os fijáis, en este ejemplo, la persiana está funcionando y puede funcionar aunque yo no esté presionando ningún pulsador en ese momento. ¿Por qué? Porque está, perdón, la persiana puede estar funcionando o estar en reposo, aunque yo no esté pulsando ningún pulsador a la vez. Es decir, cuando está en reposo y después de yo darle al botón de marcha y soltar, la persiana funciona, ¿no? Es decir, tengo los mismos valores de entrada, que es que yo no presiono nada, no estoy pulsando ningún pulsador, pero tengo diferentes salidas. ¿Por qué? Porque esto es un circuito secuencial, la salida depende de lo que ocurrió anteriormente también, ¿vale? Entonces es la diferencia. Esto quedará más claro en el siguiente tema, tampoco os rayéis de momento, porque ahora solo vamos a ver combinacionales. Entonces el primer bloque que vamos a ver son los multiplexores. Los multiplexores son circuitos que cuentan con varias entradas de datos, una sola salida y otras entradas de control. Las entradas de control sirven para seleccionar qué entrada de datos se conecta o envía a la salida. Vale, aquí pongo varios ejemplos. El primero es como si tuviera un cable de salida y varios a la entrada del dispositivo, y podemos decidir qué cable de los de la entrada se conecta a la salida. ¿Cómo se decide? Con las entradas de control. Aquí pongo otro ejemplo. Es como, imaginaos que el multiplexor es una estación de tren. Llegan 4 vías, por ejemplo, sale una vía y yo, mediante las entradas de control, pues puedo decidir con qué vía conecto la vía de salida, con qué vía de entrada las conecto.
Ok. Y bueno, aquí indico que esto es útil en electrónica y telecomunicaciones porque permite combinar y transmitir diferentes señales a través de un mismo canal. Por ejemplo, pues un sistema de seguridad compuesto por 4 cámaras y una única pantalla. Pues claro, a la pantalla solo puede llegar un cable. Por eso tiene un cable de, digamos, coaxial, ¿no? Pero yo tengo 4 cámaras. ¿Cómo puedo conectar esas cámaras con la pantalla? Pues podría utilizar un multiplexor. Un multiplexor que tenga 4 entradas de datos. Una irá a cada cámara y una salida que irá a la pantalla. Y yo pues decidiré pues qué cámara quiero ver en la pantalla. O incluso hay multiplexores, porque esto es real, ¿vale? Hay multiplexores que a lo mejor pues te cambian la imagen que te muestra cada cierto tiempo de forma automática. Bueno, aquí puse ejemplos de funcionamiento del multiplexor, pero os voy a dibujar mejor, que yo creo que va a quedar mejor explicado. Pero nada, el multiplexor básicamente es un dispositivo que tiene una salida y luego tiene n entradas de control, por ejemplo voy a poner 2, y 2 elevado a n entradas de datos. Vale, por aquí entran los datos, por aquí se indica que entrada se va a cortocircuitar a la salida y la salida pues es única. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es n y 2 elevado a n? Porque yo en las entradas de control, mediante una combinación binaria, voy a decidir qué entrada cortocircuito con la salida. Y básicamente, si esta es la entrada 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, pues yo aquí, si meto el número 0 en binario, o sea, 0, 0, pues se cortocircuitaría esta, la entrada número 0 de datos. Que las entradas de control en vez de 0, 0 meto 0, 1. Esto es 1 en binario, ¿no? Pues se cortocircuita esta. Que meto 1, 0. Esto es 2 en binario. Pues se cortocircuita esta. Y finalmente, si introduzco 1, 1, eso es un 3 en binario, se cortocircuita esta. Vale. Tiene que ser n y 2 elevado a n, porque al final, si os fijáis, con 2 elevado a n, lo que estoy haciendo es teniendo tantas entradas de datos como combinaciones que tengo en las entradas de control. Por eso, si el multiplexor fuera de 3 entradas de control, yo puedo ir desde el 000 hasta el 111, que aquí hay 2 elevado a 3, o sea, 8 combinaciones disponibles. Tendré 8 entradas. Desde la 0 hasta la 7, ¿vale? Si pongo 000 se cortocircuita a 0, si pongo 111, la 7. No tiene más historia el multiplexor. Aquí comento un poco el funcionamiento y esta imagen, por ejemplo, es bastante representativa, ¿veis? Si es 0, 0, pues se cortocircuita la entrada 0 y va a la salida. Si es 0, 1, la entrada número 1. Si es 1, 0, la 2, y si es 1, 1, la 3. Y ya está. Vale, y aquí puse otro ejemplo de uso de multiplexor. En este caso sería, pues, tengo un altavoz que solo tiene una entrada de audio y tengo pues 4 dispositivos de los que sale audio. Entonces, bueno, ¿cómo los puedo conectar de alguna manera a la vez? Pues con un multiplexor, y ya decidiré a través de la entrada de control pues qué señal quiero que aparezca aquí. ¿Vale? Lo indican aquí. Si pongo 00, pues viene de aquí el MP3. Si pongo 01, del ordenador. Si pongo 10, pues de este cacharro. Y si pongo 11, de aquí. Bien, la tabla de verdad del multiplexor. Hay dos formas de expresarla. Digamos, una forma abreviada
y otra forma más, vamos a decir, completa. Pero las dos son válidas. De hecho, yo suelo preferir la abreviada, la forma compacta. La forma compacta es esta forma que vemos aquí, ¿vale? A la izquierda. Si os fijáis aquí, simplemente pongo las entradas de control aquí, S0 y S1, y aquí pongo la salida, y simplemente indico, pues bueno, pongo las combinaciones binarias de cada entrada de control, y a la salida pongo que, pues, en el primer caso, 0, 0, pues a la salida hay lo que hay en la entrada 0. 0, 1, pues a la salida hay lo que hay en la entrada 1. 1, 0, pues a la salida hay lo que hay en la entrada 2. Y 1, 1, pues a la salida hay lo que hay en la entrada 3. ¿Por qué es forma abreviada? Porque, bueno, aquí no estoy poniendo solo ceros y unos. Estoy poniendo que lo que hay a la salida es lo que hay en la entrada 0. Es decir, es como que estas entradas, en vez de ponerlas en la zona de las entradas, las pongo como un resultado, ¿no? En la tabla de verdad. Y esta que vemos aquí es la forma, vamos a decir, extendida. Aquí trato, ya no solo pongo las entradas de control, sino también las entradas de datos. Y les voy a poner 0, 1 y bueno, todas las combinaciones disponibles. Entonces vemos que, por ejemplo, si las entradas de datos son 0, 0, pues y A vale 0, a la salida habrá un 0, porque a la salida A es la primera entrada, que es la número 0 en este caso, y si A vale 1, a la salida hay un 1. ¿Que las entradas de datos son 0, 1? Pues ahora me fijo en la salida, en la entrada de, perdón, la entrada de selección. ¿Que la entrada de datos, la entrada de selección es 0, 1? Pues ahora me fijo en la entrada número 1, la B en este caso. Entonces, si B vale 0, tendré a la salida un 0, y si B vale 1, a la salida tendré un 1, es decir, lo que es B, ¿vale? Aquí tengo A, aquí tengo B, y así sucesivamente, ¿ok? Algo interesante de esta tabla de verdad es que, si os fijáis, me aparecen varias X. Cuando me aparece una X en una tabla de verdad, significa que da igual. Es decir, por ejemplo, en este caso es, pues si tengo 0, 0 y A vale 0, a la salida vale 0. Sin importar lo que tenga en B, C y D. Y es lógico en este caso. Si lo quisiera poner más extendido, pues pondría 000, 001, tal, y tendría algo muy largo, pero no es necesario. Como esto no afecta, porque en esta combinación lo que se cortocircuita a la salida es la entrada A, o sea, da igual lo que vaya a ver, lo que valga B, C y D, pues pongo una X en la tabla de verdad y ya está, ¿vale? Porque no afecta. No sé qué hice. Voy a volver a abrir el documento. Vale, bien. Bueno, aquí puse una tabla de verdad de un multiplexor con 3 entradas de control. Tengo 8 entradas de datos y bueno, como veis, parecido a la anterior, esta es la forma compacta. Si la combinación es 0, 0, 0, la entrada de datos que aparece a la salida es la entrada número 0. Si es 0, 0, 1, pues la entrada número 1. Si es 0, 1, 0, la entrada número 2. Y así sucesivamente. Este es el caso de un multiplexor con una única entrada de control. Tendrá 2 entradas de datos. Si es 0, pues entra esta, y si es 1, esta. Y bueno, esto sería pues digamos la circuitería interna de un multiplexor. Esto no lo voy a preguntar en el examen, vale, pero os lo voy a explicar brevemente, rápidamente, perdón. Si yo, por ejemplo, aquí meto un 0 en la entrada de control, que es la S, pues aquí se ve un 1 porque se niega y aquí un 0. Entonces, si os fijáis, aquí da igual lo que valga y 1, puede valer 1 o 0 o lo que sea, que aquí va a haber un 0. ¿Por qué? Porque es una AND.
y cuando tú multiplicas algo por 0 va a ser 0 la salida. Sin embargo aquí, como en esta partida de la AND hay un 1, aquí va a haber lo que haya en la entrada 0. Si hay un 1, habrá un 1, 1 por 1, 1. Y si hay un 0, habrá un 0, 1 por 0, 0. Y bueno, y a partir de aquí sale, ¿por qué? Porque tengo una OR. Entonces la OR es pues, algo más 0, pues es ese algo, en este caso. Si tuviera un 1, es al revés, pero aquí habría un 0, aquí un 1 y bueno, y va así. No me voy a parar más porque tampoco me interesa. Aquí comento también el diagrama interno de un multiplexor, en este caso con dos entradas de control, y aquí solo con puertas NAND. Simplemente lo muestro. Ya comenté alguna vez que cualquier circuito con puertas lógicas se puede construir utilizando únicamente puertas NAND, únicamente. Bien. Ahora, este punto sí que es interesante, obtención de funciones lógicas a partir de un multiplexor. Y es que podemos utilizar los multiplexores para obtener funciones lógicas. Es decir, yo tengo una tabla de verdad, como las que teníamos al diseñar circuitos con puertas lógicas normales, con puertas AND, OR, etc. Y puedo utilizar un multiplexor para crear circuitos que resuelvan estas funciones. Aquí comento cómo se hace, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, aquí lo vais a ver bien. Primero necesito, puse esta tabla de verdad de ejemplo, ¿vale? Primero voy a necesitar un multiplexor que tenga tantas entradas de control como entradas hay en la tabla de verdad. Si en esta tabla de verdad tengo dos entradas, ¿vale? Pues necesitaré un multiplexor con dos entradas de control. Y luego conectaré a uno lógico, que vamos a decir que son 5 voltios normalmente, aquellas entradas de datos cuyo número se corresponda en la tabla de verdad con, digamos, las combinaciones binarias de las entradas que a la salida haya un 1. Por ejemplo, esta es la combinación número 2, la combinación número 1, si empiezo diciendo que esta es la número 0. Pues como esta, la combinación número 1, está a 1, pues la entrada número 1 del multiplexor la conecto a 1 lógico. Es la combinación número 2. Entonces, como esta combinación está a 1 lógico, pues la entrada número 2 del multiplexor a 1 lógico. Y las que están a 0, pues, que son las otras, al fin y al cabo, las llevo al 0 lógico, que normalmente es masa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es interesante. Pues claro, esto se resuelve. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo en los pines 0, 0, si yo, por ejemplo, tengo 0, 0, pues se cortocircuita la entrada número 0. Y claro, yo cuando tengo 0, 0, que al final veis que estas entradas de la tabla de edad son las mismas que las de control. Si tengo 0, 0, estoy poniendo un 0, lo conecté antes, que es lo que tengo. Si pongo 0, 1, estoy cortocircuitando esta, y claro, 0, 1 es esta. Lo vemos. Si pongo 1, 0, bueno, con esto se ve fatal. Si pusiera 1, 0, pues estoy cortocircuitando esta, la tercera. Entonces, claro, se ve un 1. Y si pongo 1, 1, pues se vería esta. Voy a poner un ejemplo rápido aquí de multiplexor, pues utilizando tres entradas de datos. Les voy a llamar A, B y C. Vale, imaginaos que la salida de esta tabla de verdad pues es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y voy a meter un 1 por aquí para fastidiar. Vale, pues necesitaré un multiplexor con tres entradas de datos, perdón, tres entradas de control, A, B y C. Esos son 8, 2 elevado a 3 entradas de datos,
van a ser todas las combinaciones aquí y una salida. Entonces simplemente conecto a 5 voltios o lo que es un 1 lógico, pues en este caso esta, que es la segunda. Si os fijáis. Esta es la combinación 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la entrada de datos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, entonces conecto la número 1, la número 4, la número 5, 6 y 7. Vale, y las otras las conecto a masa. Y ya está. Y ya lo tendría. Entonces, bueno, pues por el propio funcionamiento del multiplexor esto se cumple. Si es 0, 0, se cortocircuita esta que manda un 0. Si es 0, 0, 1, en ABC se cortocircuita esta que manda un 1, manda 5 voltios. Y así es, muy sencillo esto. Bien. Entonces, en este punto hablo de los multiplexores y otros circuitos integrados en la realidad. Y aquí comento varias cosas que son interesantes y que hay que saber y tener en cuenta. Para empezar hablo de que muchos circuitos integrados tienen a mayores otros pines que hacen funciones especiales. Es decir, cuando te explican el funcionamiento del multiplexor, por ejemplo en este caso no te hablan de estos pines, pero luego vas a la realidad y ves que un multiplexor pues a lo mejor sí que tiene pines a mayores de los que no habías estudiado. Bueno, pues por ejemplo tenemos el pin Enable, que normalmente se representa con la letra E. Este pin sirve básicamente para habilitar o no el funcionamiento del multiplexor. Vale, imaginaos que a lo mejor es un pin que si yo introduzco un 1 por Enable, pues el multiplexor funciona como debe funcionar, pero si introduzco un 0, pues la salida siempre será 0, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque es como que lo desactiva. Enable significa habilitar en español. Vale. A veces Enable trabaja con lógica negada, es decir, se introduce un 0 para activar el circuito integrado y se introduce un 1 en Enable para desactivarlo. Para saber si trabaja por lógica negada o no, simplemente lo podemos ver en el simbolito, en la hoja de características o en la tabla de verdad. Por ejemplo, aquí veo que en el simbolito tengo una bolita. Pues eso significa que el pin de Enable trabaja con lógica negada, es decir, el circuito integrado se activa si se introduce un 0 y se desactiva si se introduce un 1, al revés de lo que suele ser habitual. ¿Por qué? Porque tiene la bolita a la entrada. Y esto pasará también con las salidas. Las salidas, si tienen bolita, significa que van negadas, que van al revés, ¿vale? Que aquí indico que de hecho muchos circuitos integrados tienen dos salidas, siendo una la negada de la otra. Esto pasa en este también. Veis que tengo la salida Z y la salida Z negada, que además también me lo indican tanto con la letra como con la bolita. Pues esto es porque esta salida es lo mismo que esta, pero negada. ¿Vale? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues te es útil porque puedes usar una o la otra según lo que necesites, pero además, bueno, imaginaos que le sobra una patilla. Pues no van a dejar esto sin una patita y con un agujero, no, la meten y punto, ¿qué más da? Y le da más usabilidad pues a los clientes, ¿no? Bien, esta es la tabla de verdad del multiplexor que indiqué anteriormente. Veis que Enable se activaba con un 0. Bueno, primero, cuando en las tablas de verdad tengo L y H, en vez de 0 y 1, H es 1 y L es 0, ¿vale? Ojo, L significa low en inglés. Low, bajo, pero L es low, viene de low, bajo. Estado bajo es un 0. Y H viene de high, que es un 1, estado alto, ¿vale? Entonces, claro, antes comenté que aquí el enable estaba negado. De hecho, aquí hay como, se ve un poquito, aunque está mal hecho, como la línea encima de la E, ¿no? De negado. Entonces, este multiplexor funciona cuando se introduce un 0.
en el enable. ¿Por qué? Porque trabaja con lógica negada. Y no funciona si se introduce una H, un 1. ¿Por qué? Porque lo estoy desactivando. De hecho, veis que si yo introduzco un 1 en enable, da igual todo lo demás, por eso me pone X. X significa don't care, que significa como que da igual en inglés. Que la salida Z es esta es su negada, va a ser 0, es decir, se desactiva y da igual lo que pase, no funciona el multiplexor, la salida va a ser 0. Sin embargo, si se introduce un 0 en enable, veis que aquí ya sí que me pone, pues si las entradas de control son 0, 0, 0, si en la entrada 0 hay un 0, a la salida habrá un 0. Si es 0, 0, 0 y en la entrada 0 es un 1, a la salida un 1, sin importar las demás entradas. Si es 0, 0, 1, pues ahora ya me fijo en la número 1, que estará a la salida, 0, 0, 1 aquí, la número 1 vale 1 en este caso, estará a la salida, ¿lo vemos? Vale, entonces esto es importante, entenderlo. Primero, entender qué es L y H en una tabla de verdad, que básicamente L es 0 y H 1. Y también conocer la existencia del pin de enable y también entender que a veces pueden estar siendo activados con un 0 y no con un 1. Se indica con la bolita o si no viendo la tabla de verdad. Aquí ya se ve la tabla de verdad y ya pues puedes saber que funciona con un 0. Bien, esto me lo voy a saltar porque no entra en el ciclo medio. De multiplexores. Esto es muy fácil. Si habéis entendido el funcionamiento del multiplexor, entenderéis el funcionamiento del demultiplexor. Básicamente el demultiplexor es como un multiplexor pero al revés. En este caso tengo una única entrada de datos, tengo n entradas de control y 2 elevado a n salidas, es decir, es al revés, ¿vale? Lo que eran entradas de datos pasan a la salida y lo que era la salida pasa a la entrada. Y básicamente yo con la combinación binaria indico qué salida, o más bien a qué salida va la entrada. Es como lo de las vías. Antes dije, entran 4 vías, sale una. Pues ahora entra una, salen 4. ¿Por cuál sale? Pues si yo meto un 0, 0, pues saldrá por la... Perdón. Normalmente la 0 era la de arriba e iba subiendo hacia abajo. Aquí fijaos que el dibujo está al revés, ¿vale? Si meto 0, 0 va por la 0. Si meto 0, 1 va por la 1. Debería borrar esto, no sé por qué no se me borra. Vale, si meto 1, 0 iría por esta y si meto 1, 1 por esta. No tiene más este multiplexor. Este demultiplexor, perdón. De 1 a 4. No lo comenté antes, pero se pone, este es de 1 a 4 porque es de una salida, de una entrada, perdón, a 4. En el multiplexor pues se ponía de 4 a 1, por ejemplo aquí, ¿vale? De 4 entradas a una salida. Bien, esta es la tabla de verdad de un multiplexor de 1 a 4. Veis que tengo 4 salidas ahora. Y bueno, las dos entradas de control, 0, y en función de la combinación binaria, pues simplemente te indica en qué salida está la entrada A. Vale, si yo tengo 0, 0, pues la entrada A se verá en la salida 0. Si tengo 0, 1, la entrada A se verá en la salida 1. Si tengo 1, 0, pues en la salida 2, y las otras serán 0. ¿Veis? Las otras todas son 0. No tiene más, el de multiplexor es muy fácil una vez entiendes el multiplexor. Vale, aquí indico que la multiplexación y demultiplexación sirve para conectar varios dispositivos entre sí ahorrando cable. ¿Por qué? Porque van a compartir el mismo canal. Este es un ejemplo. 4 cámaras van a un multiplexor, va por un cable coaxial. Y luego, por ejemplo, si necesito tener, pues, como los cables independientes, vamos a decir, de señal de cada cámara, pues lo puedo demultiplexar. Si esto está más o menos sincronizados, pues, me estoy ahorrando cable aquí. O esto es otro ejemplo.
En la realidad no es tan sencillo como esto, lo que es una red, ¿vale? Pero bueno, para entender, digamos, el funcionamiento básico, sirve, sirve. Tengo varios dispositivos, se comunican entre ellos compartiendo un mismo canal gracias a este sistema. Bien, decodificadores. Los decodificadores son circuitos integrados que permiten traducir una señal en binario o BCD. Recordad que BCD es binario utilizando únicamente 4 bits en otro sistema de numeración, ¿vale? Por ejemplo, decimal. Entonces, por ejemplo, en un decodificador BCD a decimal vamos a transformar de un número escrito en BCD, o sea, 4 bits, a un número, digamos, escrito en decimal. ¿Cómo funciona? Bueno, pues este es un decodificador de BCD a decimal de ejemplo. Y si vemos la imagen, pues lo vamos a entender mejor. Básicamente, en estos decodificadores tendré, por lo general, 4 patillas de entradas de datos y 10 salidas, de 0 al 9. Entonces, ¿cómo se traduce de binario o de BCD a decimal? Pues bueno, si aquí, por ejemplo, se introduce la combinación 1100, bueno, pues esto que es en binario, esto es, perdón, esto no es 1100, esto es 0011. La que más pesa es esta, veis que pone 2 elevado a, no debería ser 4, debería ser 3, pero bueno. Si meto la combinación 0011, esto en decimal es el número 3, 1 más 2, 3. Y entonces la salida número 3 se pone a 1 y las otras dos y todas las demás a 0. Es decir, se pone a 1 la salida cuyo número se corresponde con el número que se está escribiendo en binario a la entrada. Si se pusiera a la entrada 0000, que es este el caso, la salida que se pone a 1 es la número 0 y las otras a 0, básicamente, se pondrán a 0. ¿Que se pone 0001? Pues se pondrá a 1 esta y las otras a 0. ¿Que se pone 1100? Pues esto es, a ver, esto es imposible. Esto lo vemos ahora en este caso, ¿vale? ¿Que se pone 1001? Pues se pondrá a 1 esta y las otras a 0, la 9. Vale, estoy transformando, si os fijáis, de binario a decimal, al fin y al cabo. ¿Cómo se indica el decimal en este caso? Pues simplemente activando o no pues la salida pues del número, ¿no?, correspondiente. Y ya está. Este es un decoder real. Aquí vemos, bueno, pues que tiene algunas entradas, algunas salidas, la alimentación también. Y esta es la tabla de verdad que tiene. Entonces, si os fijáis, pues aquí, por ejemplo, pone low, 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 o sea, 0000. Pues en 0000 la salida que se activa, recordad que es la H1, es esta y las otras se ponen a 0. ¿Veis? Que introduzco un 0110, eso en binario es 4 más 2, 6. Pues se activa la salida 6 y las otras a 0. Y los casos que no se pueden dar son estos dos, que ya me lo indican aquí con esto que me ponen aquí. Ya me pone estados extraordinarios. ¿Por qué? Porque eso es ya a partir del número 10. En este decoder, si os fijáis, cuando se dan estos casos extraordinarios, pues todas las salidas se ponen a 0, es decir, no se activa ninguna salida. ¿Vale? O sea, si te pasas, pues simplemente no sale nada y punto. Mirad, en esta tabla de verdad indican lo que os dije antes. H significa high, estado alto, que es un 1, y L significa estado bajo, que va a ser un 0, ¿vale?
Bien, aquí vamos a ver el decodificador de BCD a 7 segmentos. Ahora, o más bien ahora acabamos de ver un decodificador que pasa de BCD o de binario a decimal. Pues ahora vamos a ver un decodificador que pasa de BCD a 7 segmentos. Vale, básicamente eso es lo que expliqué en el ejemplo al principio de todo. Será, bueno, no sé si voy a explicarlo porque hice varias grabaciones y varios intentos y a lo mejor no lo expliqué, pero bueno. Será básicamente un cacharrito en el que yo le introduzco un código binario de 4 bits, como ocurre aquí, y me dará a la salida la combinación exacta de patillas para que al conectar esas patillas a un display de 7 segmentos como este, pues me aparezca iluminado el número que yo estoy introduciendo en binario. Vale. Estos son displays de 7 segmentos y tienen, pues realmente tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEDs. Realmente suelen tener uno más para la coma decimal, pero no vamos a usarla, ¿vale? Entonces, claro, como tienen 7 LEDs, tienen pues una patilla para controlar cada LED. Pues este cacharrito me va a dar la combinación exacta para que yo no tenga que hacer nada más, para que se ilumine el número que yo estoy introduciendo en binario. Entonces, si yo meto un 0000, pues básicamente me va a introducir aquí, me va a poner las patillas A1 y A0 correspondientes para que aquí se forme un 0. Concretamente, pues a lo mejor me pondría, en este caso, pues un 1 en la patilla A para que se ilumine el A, un 1 en B, un 1 en C, un 1 en D, E, F y un 0 en G. Entonces se iluminarían todos estos, pero no el del medio. Entonces, básicamente sirve para eso. Aquí comento un poco cómo funcionan los displays de 7 segmentos. Vale, que básicamente comento que tiene 7 LEDs, aunque realmente muchos tienen 8 por la coma decimal y se pueden representar números desde el 0 hasta el 9. Hay una patilla por cada LED y si cogiera un display real, vería que también tiene pues una o varias patillas para lo que es o masa o tensión. Veremos ahora que hay dos tipos de displays para temas de alimentación básicamente. Entonces, para ahorrar pines, los LEDs comparten o su ánodo o su cátodo. Vale, esto es lo que aparece aquí básicamente. Cada LED es uno de estos. Entonces, claro, tú podrías decir, bueno, los separo y voy conectando cada uno de forma individual. Bueno, eso es una tontería. No, pues una de las patillas la pongo a común. Vale, entonces, en este caso, pues he puesto a común la masa. Si yo introdujera un 1 por aquí, pues encendería el LED A. Si introdujera un 1 en B, encendería el LED B. Si introdujera el 1 en C, encendería el LED C. Vale, ¿por qué? Porque esto es 0. Para que el LED se encienda, tiene que haber una diferencia de tensión. 1 son 5 voltios, normalmente la masa son 0 voltios. Estoy simplificando esto, recordad que esto siempre lo dije, los LEDs siempre tienen que ir con una resistencia en serie de protección. Si yo meto 5 voltios aquí, pues tiene que haber una resistencia entre la tensión y el LED. Bueno, la resistencia puede ir o antes o después. Vale, incluso podría ponerla aquí, común a todas la resistencia. Y así me ahorro resistencias. Simplemente aquí un cable y pongo una resistencia como a todas, vale. Pero siempre tiene que haberla. ¿Por qué? Porque el LED consume pues 1,5 voltios a lo mejor y si le meto 5 pues se quema básicamente. O sea, siempre que veáis un LED o casi siempre va a tener una resistencia en serie, antes o después, para protegerla. La resistencia se encarga de absorber esa tensión que te sobra, digamos. Entonces, si el LED consume 1,5 y le metes 5, pues la resistencia absorbe 3,5 voltios. Entonces, a esta configuración se le llama cátodo común, porque el pin común es el cátodo. Estos son diodos, el ánodo es esta parte, el cátodo es esta. Y a esta configuración se llama ánodo común. Esto tampoco me importa que lo sepáis de momento,
porque esto es de diodos y aún no lo hemos visto, ¿vale? Pero básicamente, para que el LED se encienda, tiene que haber más tensión en el ánodo que en el cátodo. Por ejemplo, si aquí hay 0 voltios, pues en este otro lado tendrá que haber más tensión. Y aquí lo mismo, tiene que haber más tensión aquí que aquí. ¿Qué pasa? Que aquí, en el ánodo común, si os fijáis, en vez de conectarlo a masa, lo conecto a tensión. Por ejemplo, 5 voltios. Entonces, ¿cómo se puede encender este LED? Pues simplemente para encender este LED tendría que introducir aquí, pues por ejemplo 0 voltios. Recordad con su resistencia en serie, 0 voltios. Y así ya tengo una diferencia de tensión. Y si yo aquí introduzco un 1, que son 5 voltios, el LED estaría entre 5 y 5 voltios, que la diferencia de tensión es 0, no circularía nada. Bueno, que me enrollo. Esto es lo que es la circuitería interna. Y bueno, básicamente aquí comento también un poco cómo se encienden los distintos números. El 6 a veces en función del display que tengas cambia. Bueno, del display no, del decoder. A veces lo ponen con esto y a veces sin este palito de aquí. Pero bueno, más o menos. Y claro, esta es la tabla de verdad que tendría, digamos, que crear para encender pues los distintos números, ¿no? Por ejemplo, en cátodo común, que cada LED se enciende introduciendo un 1, pues veis el número 0 pues es metiendo un 1 en cada LED, salvo en el G, que es el del medio. El número 2, por ejemplo, este, pues sería el A, B, G, E, D. Vale, A, B, G que está aquí, D, E. La F y la C no, que son esta y esta. Entonces sería el número 2. ¿Veis? Y si es de configuración a nodo común, va al revés. Es como que trabaja con lógica negada. Se encienden con un 0 los LEDs. Bueno, pues básicamente esta tabla de verdad me la crea el decoder 7 segmentos. Vale, este es un ejemplo de decoder 7 segmentos conectado a un display 7 segmentos. Es decir, yo aquí introduzco una combinación binaria, por ejemplo el 0, 0, 1, 1, que esto, suponiendo que la que está a la izquierda es la D, o sea, la que más pesa es la D, sería 0, 0, 1, 1, que esto es un 3, pues aquí me aparecería a la salida la combinación que hace que aquí se vea un 3, es decir, me aparecería un 1 en el A, un 1 en el B, epa, un 1 en el G, un 1 en el C y un 1 en el D, ¿ves? Y en los otros un 0. Ya está creado para que me salga la combinación exacta, para que si yo le conecto un display 7 segmentos y conecto la patilla A con la A, la B con la B, porque además se llaman así, les llaman con la misma letra, pues me aparezca ya el número que digamos que se corresponde con la combinación binaria que he introducido. Bueno, y aquí comento que este circuito realmente no está completo, faltan varias cosas, por ejemplo, y este es el circuito completo. ¿Qué faltaba antes? Pues por ejemplo los interruptores aquí los puse en configuración de pull down para evitar un tercer estado y también se incluyó una resistencia en serie con cada LED para protegerlos. Y esta es otra alternativa, en vez de poner una resistencia en cada LED, se pone una en el común. El problema de poner una resistencia en el común es que en función del número de LEDs que se iluminen, cambia la intensidad y por lo tanto el brillo puede variar un poco. Las ventajas es que te ahorras componentes, ¿vale? Aquí el brillo va a ser siempre el mismo, la intensidad va a ser siempre la misma, independientemente de la intensidad que atraviesa cada LED de forma individual va a ser siempre la misma, independientemente del número de LEDs que se iluminen. Pero bueno, vale. Si habéis entendido los decodificadores, vais a entender los codificadores, que funcionan al revés de los decodificadores. En el decodificador transformaba de binario a decimal, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenía pues 10 salidas y se encendía solo
la que se correspondía con la combinación binaria que había en la entrada. Pues en el codificador va a ser al revés. Este es un ejemplo de codificador. Yo tengo, debería tener 10, realmente, desde la 0 hasta la 9 entradas, y a la salida, pues simplemente aparecerá la combinación binaria de la entrada que se active. Solo puede tener una entrada activa a la vez. Por ejemplo, si se activa la entrada número 3 y las otras no, ¿veis? Pues a la salida se muestra en binario el número 3. ¿Lo veis? Si aquí pongo 1 y el resto son ceros, pues a la salida aparece, al fin y al cabo, escrito el número 0011, que es un 3 en binario. Ah, no, es que introduzco un 7, pues aparecerá 001, no, perdón, 0111. ¿Veis? Que es el número 7 en binario. Es decir, estoy haciendo lo contrario que lo que ocurría en un decodificador, ¿vale? Aquí introduzco en decimal y paso a binario, básicamente. Vale, esto es un ejemplo de tabla de verdad de un decodificador real y en este caso que funciona por lógica negada. Lo sé porque veo la tabla de verdad, pero también porque veo que tengo tanto a las salidas como a las entradas tengo bolitas. Entonces yo sé que esto va al revés, se activa con un 0. Y así me lo dice la tabla de verdad. ¿Veis? Si yo activo la primera entrada, la número 0, a la salida tengo el número 0. Pero si tengo 1, 1, 1, 1, Adri. Bueno, claro, es que va al revés. Vale, cuando trabajo con lógica negada pensad que los ceros son unos y los unos son ceros. Este es el número 0 porque va al revés. Si introduzco, si activo la entrada número 4, ves que es la única que está activa, recordad que aquí se activa con un 0, pues aquí tendré el número 4, que es este al revés, o sea, es 0, 1, 0, 0, el número 4. Vale, al revés de esto. Bueno, este es como un resumen, ¿no? Comparando codificador y codificador. Pero bueno. Y claro, si os fijáis en los codificadores estos, el problema es que, hostia, vale, sí, pero ¿y qué pasa si se activan varias entradas a la vez? Porque claro, aquí me está diciendo, bueno, que se activa esta, pero no estas otras. Pero ¿qué pasa si se activan la 3 y la 6? ¿Qué número aparece aquí representado? Bueno, pues para ello existen los codificadores con prioridad. Es decir, que hace que cuando estén varias entradas activas a la vez, le dan prioridad a una de ellas. Aquí puse, por ejemplo, que una forma de hacer esto es darle prioridad a la entrada más alta. Por lo tanto, en este caso, pues en vez de un 3 aparecería un 6 representado a la salida. ¿Vale? Es decir, le haría caso a esta y no a esta. Le da prioridad a la entrada más alta. Esto en una tabla de verdad es como se representa como en este caso. Veis que, pues, por ejemplo, si se activa la entrada 7, que es la última de todas, da igual lo que haya en lo demás, o sea, da igual como si hay un 1 como si hay un 0, da igual que la salida va a representar el número 7. ¿Lo veis? Tiene prioridad al número más alto. Claro, si se activa la entrada 4, da igual lo que haya en las más bajas, pero sí que necesitas que en las más altas haya un 0, porque si no van a tener prioridad las más altas. Y bueno, y representará el número 4 en la combinación que haya a la salida. Bueno, y por acabar, aquí puse otros circuitos interesantes. Que primero hablé del circuito integrado 4016, que habrá otros con otro código que hagan algo parecido. Que bueno, yo creo que ya con el esquema se puede intuir un poco lo que hace. Tú básicamente, si metes un 1 en el pin A1, por ejemplo, pues básicamente es como que cierras este interruptor y permites que circule la corriente entre la patilla X1 y I1. Es como un interruptor accionado con corriente eléctrica. Además, esto permite la circulación de electricidad en ambos sentidos. O sea, puede entrar por I1 y salir por X1 la corriente o al revés. Vale, bueno, simplemente es como interruptores controlados por corriente eléctrica. Está bien, es útil.
Hay más opciones dentro de la electrónica, pero bueno, esta es una de ellas. Y aquí puse otro circuito de ejemplo, que es el comparador 7485, que tiene 8 entradas para introducir dos números de 4 bits cada uno. Las entradas son para el primer número le llaman A, y veis que tiene la entrada A0, A1, A2 y A3. Y el segundo número es el B, B0, B1, B2, B3. Se introducen en números de 4 bits. El número A será pues A3, A2, A1, A0, por ejemplo 0, 0, 1, 1. Esto introduce en el 3. Y el número B, pues B3, B2, B1, B0. Y básicamente en este comparador hay tres salidas. Son estas tres, que se va a poner en distinto estado en función de si el número A y el número B, o sea, si el número A es mayor, menor o igual al número B, ¿vale? Se activará esta si A es mayor que B, esta si A es igual a B o esta si A menor que B. Sirve para comparar valores numéricos escritos en BCD.